Un millonario se hace pasar por pobre, trabaja en su propio hotel y se enamora de la señora de la limpieza. Antes de comenzar esta historia, comenta desde qué país o ciudad nos estás viendo. Que sea una buena historia para todos. Javier Martínez se encontraba solo en su oficina, el lugar que había diseñado a su gusto, una mezcla de modernidad y lujo que reflejaba su éxito. Desde el último piso de su hotel, la vista panorámica de la ciudad parecía un mar de luces que nunca se apagaban. El bullicio de la urbe llegaba a sus oídos, pero él, desde lo alto, se sentía desconectado de todo. Los rascacielos, las calles llenas de coches, las multitudes que se apresuraban por la vida, todo parecía lejano, ajeno. Un par de horas atrás, había asistido a una cena de gala, rodeado de figuras importantes, colegas empresarios, políticos, personas que no hacían más que alabarlo. Todos le decían lo mismo: eres un ejemplo de éxito. Pero, al llegar a su oficina esa noche, las palabras lo habían dejado vacío. Observó sus manos. Esas mismas manos que firmaban contratos millonarios, que compraban empresas, que gestionaban propiedades por todo el mundo. Pero también eran las mismas manos que, a lo largo de los años, le habían permitido construir una fachada que no lo representaba por completo. Javier había logrado todo lo que cualquier persona podría soñar: riqueza, reconocimiento, influencia. Pero a cambio de eso, había perdido algo más importante: la autenticidad de las relaciones, la conexión genuina con las personas. En su mente, un pensamiento recurrente le daba vueltas sin cesar: ¿quién soy realmente? La gente siempre se le acercaba por lo que representaba: el dueño del hotel, el multimillonario con un imperio de negocios a sus espaldas. Cuando se encontraba con otros, sus conversaciones giraban en torno a su éxito, a lo que había logrado, a lo que podía ofrecerles. Pero, ¿quién lo quería por lo que era, por su esencia, por su ser? Las personas no le preguntaban por sus miedos, por sus inseguridades, por lo que soñaba realmente. Todos lo veían como un ícono, un modelo a seguir, una figura inalcanzable, pero nadie lo veía como un ser humano común con deseos y temores. Cada vez que alguien lo elogiaba, una sensación de incomodidad crecía en su pecho. Le costaba creer que esas palabras fueran sinceras, porque siempre había la sospecha de que detrás de ellas se encontraba un interés oculto: el deseo de estar cerca de un hombre rico, el deseo de obtener algo de él. Era la misma historia una y otra vez. Y cuanto más se repetía, más vacío se sentía. En ese momento, observando el paisaje nocturno desde la ventana de su oficina, Javier sintió una necesidad urgente de escapar, de liberarse de esa imagen que había creado para sí mismo. Quería experimentar la vida desde otro ángulo, sin la sombra de su fortuna. Quería ser una persona común, anónima, sin la presión de ser siempre el gran empresario, sin que la gente lo mirara con admiración o temor. Quería ver cómo lo tratarían si no tuviera dinero, si no fuera el hombre al que todos intentan impresionar. Quería saber si las personas podrían ver más allá del exterior, si podrían aceptarlo por lo que era en realidad. Esa noche, Javier tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió hacerse pasar por alguien más. No solo sería un hombre común, sería un hombre humilde, alejado de la riqueza, dispuesto a enfrentarse a las dificultades diarias que enfrentan las personas comunes. Dejaría atrás el lujo de su oficina, su limusina, sus trajes caros, y se sumergiría en el anonimato. Su plan era claro: conseguir trabajo en su propio hotel, pero como un simple empleado. Nadie sabría quién era. Nadie lo trataría como el dueño. Solo quería ser uno más entre ellos. ¿Qué significaba esto para Javier? Significaba renunciar a todo lo que había construido, al menos por un tiempo. Se daría cuenta de si realmente podía encontrar algo genuino en un mundo que siempre lo había tratado como un ídolo distante, alguien inalcanzable. Tal vez, pensó, la gente podría ser diferente si no sabía quién era, si no lo veían como una figura de poder.
Tal vez encontraría algo que ni el dinero ni la fama podían darle, la verdad sobre la naturaleza humana y sobre sí mismo. Con esa resolución, Javier se quitó el reloj de lujo, la corbata, la chaqueta y eligió ropa sencilla. No necesitaba más que eso. Se miró en el espejo, casi sin reconocer a la persona que veía. Ya no era el hombre de negocios que todos conocían. Ahora, era un extraño. Un hombre dispuesto a comenzar desde cero, a perderse en el anonimato para descubrir quién era realmente. Estaba listo para vivir una experiencia que cambiaría su perspectiva para siempre. Javier llegó temprano esa mañana, con el sol apenas asomando entre los edificios. Se vistió con ropa simple, una camiseta, unos pantalones de tela y unos zapatos cómodos que contrastaban con la imagen de lujo que solía proyectar. No había más trajes caros ni relojes ostentosos. Lo único que llevaba consigo era una mochila sencilla, nada que lo delatara. Se sentó en el vestíbulo del hotel, mirando alrededor, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Nadie sabía quién era, y esa era la sensación más liberadora que había experimentado en años. Podía ser alguien más, alguien que no fuera el dueño del imperio hotelero, alguien común, como cualquiera de los trabajadores que pasaban por allí. El día comenzó con la rutina habitual, recibir instrucciones sobre las tareas del día, familiarizarse con el personal y el lugar. Javier se movía entre las personas sin que nadie le prestara demasiada atención, simplemente otro empleado más en un hotel lleno de rostros familiares. Y, aunque las cosas eran sencillas, había algo extraordinario en la calma que sentía. Nadie lo miraba con admiración, nadie esperaba nada de él, y esa libertad le daba un respiro que nunca había conocido. Fue durante el primer descanso cuando conoció a Carmen. Ella estaba en el pasillo, empujando su carrito de limpieza, con una energía tranquila, casi serena, que contrastaba con el ajetreo de los otros trabajadores. Javier la observó de lejos antes de acercarse. Carmen era una mujer de unos 40 años, de rostro cansado pero amable, con una expresión que reflejaba años de trabajo duro y dedicación. Sus manos estaban marcadas por el esfuerzo, pero había algo cálido en su sonrisa, algo genuino. Cuando se cruzaron por primera vez, Carmen lo miró, le dedicó una sonrisa tranquila y le dijo en voz baja, casi como si estuviera acostumbrada a la rutina diaria, «Buenos días». No era una sonrisa de admiración, ni de sorpresa como las que él había recibido tantas veces. No había esa chispa de asombro, esa mirada que generalmente reservaban para el hombre poderoso que era. En sus ojos, Javier vio algo distinto. No había desconfianza ni indiferencia, pero tampoco el interés que había acostumbrado a ver en los demás. Carmen lo miró como si fuera simplemente otra persona más. No lo miraba como el dueño del hotel, ni como un hombre con poder, sino como un igual, un compañero de trabajo. En su mirada había algo que Javier no podía descifrar de inmediato, algo que lo desconcertaba. No era admiración, ni reconocimiento, ni siquiera curiosidad. Era como si, para Carmen, él fuera simplemente alguien a quien saludar en el pasillo, nada más. Esa simpleza, esa falta de interés por su estatus, lo desconcertó profundamente. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien no lo veía como un símbolo, como un personaje más grande que la vida misma. En su lugar, la mujer lo veía como un hombre común. Javier intentó disimular la sorpresa. Le devolvió la sonrisa, aunque algo en su interior se removió. De alguna manera, la interacción le hizo sentirse vulnerable, como si por fin estuviera viendo el mundo desde una perspectiva diferente. No era solo Carmen. Era la gente común, la que vivía sin adornos, sin lujos, sin tratarlo como una figura distante. Por un instante, se sintió como si él fuera el extraño en ese entorno, como si estuviera mirando un mundo que nunca había considerado importante antes. Carmen siguió su camino, empujando el carrito con naturalidad, sin hacer más preguntas ni gestos.
No lo reconoció, ni siquiera le prestó más atención de la que se le prestaría a cualquier otra persona en el hotel. Para ella, Javier no era el dueño, ni el jefe, ni el hombre al que todos querían impresionar. Era solo otro compañero en su jornada diaria. Y esa indiferencia, esa falta de afectación, fue la que tocó algo profundo en Javier, algo que nunca había sentido antes. A lo largo del día, se dio cuenta de que su interacción con Carmen había sido diferente a todo lo que había experimentado en años. La gente no lo veía como un dios del éxito, sino como una persona más. Algo tan simple como un saludo entre compañeros le reveló una verdad que nunca había considerado: la gente genuina, la que no estaba interesada en lo que tenía, lo veía como un ser humano, no como una figura de poder. En ese momento, Javier comprendió que había encontrado algo más valioso que el reconocimiento de los demás. Había encontrado lo que realmente le hacía falta: autenticidad. Los días comenzaron a transcurrir lentamente, pero para Javier, cada uno de ellos era una revelación. Se despertaba temprano, se ponía su uniforme sencillo, y se dirigía al hotel con una sensación de paz que nunca había experimentado. El bullicio de su vida anterior, llena de reuniones, conferencias y constantes negociaciones, quedaba atrás. Ahora, se dedicaba a sus tareas con una dedicación silenciosa, como si cada acción, por pequeña que fuera, tuviera un propósito más grande. No se trataba de impresionar a nadie ni de demostrar nada. Era una sensación de libertad que lo envolvía. Mientras tanto, Carmen seguía con su rutina diaria. Ella no lo sabía, pero Javier la observaba constantemente, no con los ojos de un hombre que busca algo superficial, sino con la mirada curiosa de alguien que intentaba entender lo que era vivir de una forma auténtica. Carmen no se preocupaba por el que dirán ni por las expectativas de otros. Cada día, la veía limpiar los pasillos, las habitaciones, organizando las cosas con una calma serena, sin apresurarse, pero siempre haciendo su trabajo con la mayor eficacia posible. Había algo en su forma de trabajar, en su manera de mover las manos y sonreír mientras realizaba las tareas más simples, que cautivaba a Javier. Lo que más le llamaba la atención de Carmen era su fuerza interior. Aunque su trabajo requería mucha energía física y parecía agotadora, Carmen nunca se quejaba. No veía en ella la fatiga que uno esperaría en alguien que realiza una labor tan repetitiva. Había una paz en su rostro, una tranquilidad que contrastaba profundamente con la vida de presión constante a la que Javier estaba acostumbrado. Cada día, cada conversación casual entre ellos, se sentía más enriquecedora para él que cualquier charla con un empresario o una celebridad. En esos breves intercambios, Javier encontraba algo que el dinero nunca le había dado: una conexión genuina. Carmen no era consciente de quién era Javier. Lo veía como un hombre amable, respetuoso, que se interesaba por su vida. En cada conversación, él le preguntaba por su día, por cómo se sentía, por lo que había hecho fuera del trabajo. No había una necesidad de impresionar ni de hacerle preguntas sobre su vida, como si fuera una figura pública. Javier simplemente la trataba como una persona más, sin ninguna expectativa más allá de saber cómo estaba, y eso era algo que Carmen apreciaba profundamente. En un mundo donde las personas solo la veían como la señora de la limpieza, alguien a quien dar órdenes o ignorar, Javier la trataba con una amabilidad sincera que no le era común. Ella, en su humildad y sencillez, nunca se cuestionó si Javier tenía un estatus mayor que el de un compañero de trabajo. Para ella, era solo otro rostro en los pasillos, alguien que la saludaba con una sonrisa genuina. Los días pasaban y ella se acostumbraba a las preguntas amables de Javier, disfrutando de la poca conversación que compartían, aunque sin nunca profundizar demasiado en detalles personales. Mientras tanto, Javier se sentía cada vez más atraído por la paz que Carmen le transmitía, esa tranquilidad que parecía emanar de su ser. Era una paz que él, acostumbrado al ruido y a las expectativas del mundo de los negocios, había olvidado cómo encontrar.
Por un momento, Javier se permitió soñar con una vida diferente, una vida donde no fuera el hombre exitoso y adorado por todos, sino simplemente un hombre común, que compartía momentos de calma con alguien que lo veía tal cual era, sin adornos ni expectativas. Había algo en Carmen que lo hacía sentir completo de una manera que el dinero nunca había logrado. Pero lo que más lo sorprendía era que ella no lo veía como una oportunidad, como la puerta hacia algo más grande, sino que lo aceptaba como cualquier otra persona en su entorno. Cada vez que intercambiaban palabras, Javier sentía que se adentraba más en un mundo que le era ajeno, pero profundamente reconfortante. No se trataba de un amor a primera vista, ni de una atracción física, sino de una conexión que iba más allá de las apariencias. Era el tipo de conexión que uno podría encontrar solo cuando deja de preocuparse por lo que se tiene y empieza a preocuparse por lo que se es. Y mientras Carmen seguía con su día a día, ajena a la verdadera identidad de Javier, él se sumergía cada vez más en la simplicidad de su vida, deseando que ese momento de paz durara para siempre. Lo que Javier no sabía, sin embargo, era que las dinámicas de su vida estaban a punto de cambiar de manera inesperada, y que la conexión que sentía con Carmen podría transformarse en algo mucho más grande que él jamás había anticipado. Sin darse cuenta, estaba construyendo algo real, algo que no dependía de su dinero ni de su estatus, sino de la autenticidad con la que ambos se trataban. Los días se alargan y Javier comienza a sentir una inquietud que no había experimentado antes. La vida que solía ver como la única verdadera ahora le parece vacía en comparación con lo que ve todos los días a través de Carmen. Ella, con su vida sencilla, llena de luchas y sacrificios, posee una fortaleza que lo deja sin palabras. Mientras ella le cuenta historias de su infancia, de cómo ha tenido que luchar por todo lo que tiene, Javier se da cuenta de que, a pesar de tener dinero, nunca ha conocido una vida con tanto propósito. Carmen no solo trabaja para sobrevivir, lo hace porque cada uno de sus actos está lleno de significado, de sacrificio por su familia, de sueños por cumplir. Mientras ella habla, Javier escucha con una atención que jamás había prestado a nadie, sintiendo una profunda admiración por su valentía. Nunca antes había conocido a alguien cuya vida tuviera tan claro sentido, sin la sombra de la comodidad que él siempre había tenido. En sus conversaciones, Carmen le relata cómo se las arregla para mantener su hogar, cómo cuida de su madre y cómo enfrenta cada obstáculo con una sonrisa, incluso cuando las circunstancias no son favorables. Cada palabra que ella dice cala hondo en Javier, quien, en su mundo de lujos, siempre había sido tratado como alguien importante solo por lo que poseía. Carmen, en cambio, no lo ve como un hombre rico. Para ella, es solo otro compañero más, uno que la trata con respeto y amabilidad, algo que la mayoría de las personas de su entorno nunca había hecho. A medida que pasan los días, Javier comienza a cuestionar su vida anterior. La brillantez de los rascacielos, los coches de lujo, las cenas de gala y las fiestas elegantes parecen ahora ser solo adornos vacíos que no tienen valor. En las conversaciones con Carmen, descubre lo que significa la verdadera fortaleza, no la que proviene del dinero, sino la que viene de las dificultades superadas, de la perseverancia diaria. Javier siente una mezcla de respeto y fascinación por ella. Todo lo que él había considerado importante ahora le parece insignificante. Carmen, sin saberlo, le ha mostrado una forma de vida que Javier nunca imaginó que podría desear. Con cada día que pasa, su conexión con Carmen se profundiza. La relación que comienza a formar con ella es diferente a cualquier otra que haya tenido en su vida. Es una relación sin expectativas, sin los juegos de poder que tanto había visto en su mundo empresarial. Javier siente que está siendo visto por quien realmente es, no por lo que tiene. Y eso lo conmueve profundamente. Aunque las conversaciones siguen siendo simples, están llenas de significado. Javier se encuentra más cerca de Carmen de lo que había estado con nadie en mucho tiempo. Pero a medida que la relación se estrecha, Javier empieza a sentirse más incómodo.
El secreto que ha estado guardando sobre su verdadera identidad empieza a pesarle. Cada vez que ve la confianza y la admiración en los ojos de Carmen, siente que está construyendo algo real, algo auténtico, pero también sabe que, en algún momento, tendrá que contarle la verdad. La incertidumbre sobre cómo reaccionará Carmen lo atormenta. Tiene miedo de que, cuando ella descubra quién es realmente, todo lo que han compartido se derrumbe. La autenticidad que ha encontrado en ella, y que tanto valoraba, podría desvanecerse en un instante. ¿Podrá Carmen aceptar que el hombre que ella considera su compañero no es quien pensaba que era? ¿O todo lo que han vivido se desmoronará, dejando a Javier solo en un mundo que nunca le ofreció lo que realmente deseaba? Cada vez que observa a Carmen, mientras ella limpia, mientras trabaja con esa dedicación y humildad, siente una profunda admiración, pero también una creciente angustia. El peso de su secreto lo agobia, y sabe que tarde o temprano tendrá que enfrentarlo. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿vale la pena arriesgar lo que tiene con Carmen por revelar la verdad? Una noche, cuando el silencio del hotel es casi absoluto y las luces de los pasillos parpadean suavemente, Javier la encuentra en el corredor, sola, como siempre lo está cuando termina su turno de limpieza. Esta vez, Javier no la observa desde la distancia ni se oculta detrás de su fachada de humilde trabajador. Se acerca a ella sin más, sin el lujo de su traje caro ni el título de dueño del hotel que ha escondido tan celosamente. Solo es él, Javier, el hombre que ha estado trabajando junto a ella durante las últimas semanas, sin pretensiones, sin el peso de su fortuna. Decide ser directo, algo que nunca ha hecho antes. La mira con una mirada sincera y le pregunta: ¿cómo te sientes con tu vida? ¿Estás contenta con lo que tienes? La pregunta es simple, pero lo que realmente quiere saber es si Carmen encuentra en su vida esa paz que él ha estado buscando sin éxito. Carmen lo observa por un momento, sorprendida por la sinceridad en su voz, pero no vacila en responder. Su respuesta es tranquila, con esa calma serena que Javier ha llegado a admirar profundamente. A pesar de las dificultades, tengo todo lo que necesito. Mi trabajo, mi familia, mi dignidad. Eso es suficiente para mí. Javier se queda en silencio por un instante, asimilando sus palabras. Hay algo en su tono, en la sencillez con la que habla, que le hace ver las cosas desde una nueva perspectiva. La paz que Carmen transmite no proviene de la riqueza ni de la fama, sino de algo mucho más profundo, una vida vivida con propósito, con honestidad, sin la necesidad de adornos ni lujos. Javier, en ese momento, se da cuenta de que esa paz es precisamente lo que le ha faltado toda su vida. Su mundo de negocios, de dinero y de poder, nunca le ha brindado una satisfacción tan genuina. No importa cuán exitoso haya sido en el pasado, nunca había encontrado una tranquilidad como la que Carmen parecía tener. A los pocos días, Javier se enfrenta a la decisión más difícil de su vida: ¿debe revelar la verdad sobre quién es realmente o seguir viviendo en su mundo de mentiras? La ansiedad lo consume. Por un lado, siente que su relación con Carmen, aunque sincera, está construida sobre una base falsa. Por otro lado, teme que, si le cuenta la verdad, todo lo que han compartido hasta ahora se derrumbe, que la confianza y la conexión que han construido se desvanecen. Cada vez que la ve, el peso de su secreto se hace más insoportable. Pero Carmen, como si presentiría algo, comienza a observarlo con más atención. Nota pequeños detalles, su comportamiento, sus gestos, su forma de interactuar con los demás. Algo no encaja. Se da cuenta de que Javier no es simplemente un empleado común. En sus ojos, en su actitud, hay algo más que no puede identificar con certeza, pero lo suficiente como para hacerle preguntarse si hay algo que él le está ocultando. Su curiosidad crece y comienza a hacer preguntas indirectas, a buscar respuestas en los gestos y palabras de Javier. Pero él sigue callado, luchando con la angustia de su secreto. Finalmente, llega el momento en que Javier no puede más.
La tensión lo consume y decide que es hora de decirle la verdad a Carmen. Una noche, mientras están en el vestíbulo, él da el paso y con un susurro lleno de nerviosismo, le revela todo, que él es el dueño del hotel, el millonario que ha estado oculto bajo una identidad falsa. Sabe que el momento ha llegado, pero su corazón late con fuerza, temiendo su reacción. Soy Javier Martínez, el dueño del hotel. Todo lo que te he dicho, todo lo que hemos compartido, ha sido una mentira, comienza, y su voz vacila, llena de arrepentimiento. Carmen lo observa fijamente, sin prisa para responder. La expresión en su rostro es serena, tranquila. Ella no parece sorprendida, ni enojada, ni desilusionada. Finalmente, con una calma que asombra a Javier, le responde: lo que más me importa no es el dinero ni el poder. Lo que me importa es la persona que he llegado a conocer, la persona que ha sido amable y respetuosa conmigo, que me ha escuchado sin prejuicios, sin tratarme de una manera diferente a los demás. Eso es lo que más valoro. Las palabras de Carmen calan profundo en Javier. La incredulidad que siente lo paraliza por un momento. Esperaba rechazo, tal vez incluso desprecio, pero en lugar de eso, encuentra aceptación. Carmen lo ha visto por lo que es en su esencia, no por el dinero que tiene. Y en ese instante, Javier se da cuenta de que lo que ha estado buscando toda su vida no tiene nada que ver con las riquezas materiales, sino con encontrar a alguien que lo vea, simplemente, como él es. El peso que ha llevado durante tanto tiempo se desvanece. El secreto ya no es una carga. Carmen, sin quererlo, le ha mostrado que el verdadero valor de las relaciones no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno es. Y, en ese momento, Javier sabe que, por primera vez en mucho tiempo, ha encontrado algo real. Javier se queda allí, de pie en el vestíbulo, mirando a Carmen mientras ella limpia, moviéndose con esa misma gracia tranquila que siempre lo ha cautivado. La luz suave de la tarde ilumina el espacio, y por un momento todo lo demás desaparece. No hay más lujos ni apariencias, no hay más títulos ni riquezas. Solo está él, un hombre común, mirando a una mujer que nunca lo ha visto como el dueño del hotel, sino como alguien genuino, alguien con quien compartir una conversación sincera. Mientras observa a Carmen, Javier se da cuenta de que ha encontrado lo que tanto había buscado sin saberlo. No en la opulencia de su oficina ni en las personas que lo halagaban por su dinero, sino en la vida sencilla y auténtica que ella lleva, alejada de todo lo superficial. No le importa que él sea millonario ni que tenga poder. Lo que le importa es la persona que ha aprendido a ser, alguien que ha estado dispuesto a despojarse de todo lo que lo definía y enfrentar la vida sin adornos. Carmen sigue trabajando, ajena a sus pensamientos, mientras Javier observa en silencio, comprendiendo por primera vez que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos y lo que compartimos con los demás. El dinero, el poder, la fama, todo eso es solo ruido comparado con lo que realmente importa. Y aunque las circunstancias de su encuentro no fueron las más convencionales, Javier sabe, con una certeza que nunca había experimentado antes, que lo que ha encontrado en Carmen es algo que jamás imaginó, algo real. Y, por fin, entiende que lo que más anhelaba no era un cambio de fortuna, sino encontrar un lugar donde pudiera ser simplemente el mismo, sin máscaras ni expectativas. En ese momento, el vestíbulo del hotel ya no es un lugar de negocios ni de lujos, es un refugio. Javier sonríe con calma mientras sigue observando a Carmen y se siente en paz. Porque, por primera vez en mucho tiempo, ha encontrado lo que realmente buscaba, algo genuino, algo que no tiene precio. Y ahora, sin importar quién sea ni cuánto dinero tenga, sabe que ha descubierto lo más valioso de todo, la autenticidad.